Bienvenidos a Ciencia y Caminos, Horizontes para ver la investigación científica que hace nuestra universidad, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México, esta vez con un invitado de lujo, el doctor Joseph Colomer. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Encantado. El doctor es investigador, profesor investigador del Centro Superior de Investigación Científica de Barcelona. Además fue profesor del CIDE en México y ha tenido una vasta experiencia en estos asuntos de la reforma del Estado y ha estado participando con comisiones importantes en estos temas. Y en esta ocasión, doctor, nos gustaría que nos hablara de estos temas. La reforma política. México ha tenido estos problemas, se ha estado peleando todos los partidos políticos entre sí. La elección para presidente del pasado 2006 fue muy conflictiva y generó ahí una serie de cosas que hacían como ver necesaria una reforma política. ¿Cómo está ahorita el camino? ¿Qué hay ahorita? ¿Cuál sería el diagnóstico de este proceso? Bueno, como decía, yo he estado en México ininterrumpidamente varias veces desde hace 12 años y he participado en algunas iniciativas de este tipo. Yo creo que ahora está más cerca que nunca. O sea, nunca había llegado a un punto en que el gobierno se comprometiera con una propuesta, hubiera respuestas positivas de grupos en el Congreso. No sé si se va a aprobar todo lo que se está discutiendo, pero hay varias propuestas que han avanzado más que nunca. Con lo cual esto pues, bueno, refleja que hay realmente una preocupación de que el régimen político tradicional no está adaptado a los cambios y que la legislación no es satisfactoria porque no hay suficientes acuerdos entre la presidencia, entre los grupos mayoritarios del Congreso, y eso requiere cambios en las reglas del juego, cambios de reformas de las instituciones para que el sistema funcione mejor, ¿no? ¿Cómo cuáles serían estos avances, estos cambios que son visibles? Bueno, hay varios, ¿no? En una parte el problema viene de la época del PRI hegemónico, en el que a través del partido, sobre todo, la presidencia garantizaba un control de las instituciones que le permitía gobernar, ¿no? En cuanto el PRI dejó de ser hegemónico, de tener la mayoría y hubo alternancia, lo que se ha visto es que desde el punto de vista de la Constitución, la presidencia era bastante débil. O sea, los poderes que tenían eran extraconstitucionales, ¿no? Y el Congreso, por supuesto, era muy débil, porque eso ya era a propósito, ¿no? Sí, entonces, yo creo que hay que reforzar las dos cosas. O sea, que habría que reforzar la capacidad de iniciativa legislativa del presidente y la capacidad de un control del Ejecutivo por parte del Congreso para facilitar el diálogo y la negociación y el acuerdo, ¿no? Entre las propuestas que hay ahora mismo sobre la mesa del Gobierno y de los grupos de senadores del PRI, del PRD, sobre todo, de grupos de fuera de las instituciones también, podríamos comentar algunas. Una es la reelección de los legisladores consecutiva. Eso me parece una cosa que, en fin, ya no existe en ningún país prácticamente democrático, que es una herencia de esa época del hiperpresidencialismo, y que sería muy conveniente para que el Congreso, los congresistas, digamos, pudieran tener mayor capacidad legislativa, técnica, especialización, profesionalización, que los temas de la agenda legislativa se pudieran continuar de un periodo al siguiente, etc. Eso es una cosa que parece que hay bastante acuerdo, ¿no? Otro sería la elección del presidente. Lo que ha citado de la elección del 2006 realmente fue muy dramático, ¿no? Sí, porque era un empate prácticamente, pero a un nivel de 36% de los votos, o sea, de una minoría, ¿no? Entonces, si se mira desde los años 80, la última vez que oficialmente se concedió una mayoría al presidente fue en el 1988, con Salinas. Se le dio el 50,5% oficialmente, que la oposición no aceptó. Aunque incluso algunos que aceptan que podía haber ganado el PRI, pero con menos votos. O sea, que probablemente ahí ya no se alcanzó la mayoría. Y desde entonces los presidentes sucesivos han obtenido porcentajes cada vez menores de votos, 47, 43, 36, ¿no? O sea, cada vez hay presidentes más minoritarios, con una mayoría externa, que puede ser hostil incluso. Entonces yo creo que eso requiere un cambio. O sea, la propuesta de la segunda vuelta a mí me parece que no es el paraíso, tiene también inconvenientes, pero es menos mala que la situación actual porque impide eso.
impide ese tipo de conflictos, porque si hay una segunda vuelta queda muy claro quién es el más rechazado, por decirlo así, y quién es el que se acepta, algunos porque les gusta mucho y otros por mal menor, pero al menos tiene mayor apoyo, ¿no? Esa sería otra propuesta que creo que sería conveniente discutir, ¿no? Claro, es clave y estratégica para las nuevas elecciones, ¿no? ¿Le parece que profundicemos en este tema de la segunda vuelta presidencial después de este corte? Muy bien. Gracias. La Biblioteca Central cuenta con ludoteca para el aprendizaje y el esparcimiento infantil, centro de autoacceso para el aprendizaje de lenguas, galería para muestras artísticas, auditorio para eventos culturales, sala de estudio libre, sala de proyección grupal, 10 cubículos para estudio grupal, salón electrónico, salas de cómputo, 2 salas de usos múltiples, videoteca, hemeroteca y cafetería. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Ciencia y Caminos con el doctor Joseph Colomer, que es nuestro invitado de lujo y de honor de esta ocasión. Estábamos comentando sobre la reforma política y el punto nodal en el que nos quedamos era la parte de la segunda vuelta en la elección para presidente, dado que los tiempos han mostrado que tenemos presidentes con baja votación y eso permite mucha competencia entre ellos y los conflictos, ¿no? Que están generándose prácticamente desde el 88, ¿no? ¿Por qué no ha fluido esta propuesta de reforma política? ¿Qué la detiene? ¿Cuáles son ahí los intereses que la detienen o por qué no sale? Bueno, una reforma política siempre es difícil porque la tienen que aprobar los mismos que están dentro de las instituciones que se quieren cambiar. Entonces, claro, los partidos actuales y las personas que ocupan cargos han llegado al Congreso, al Gobierno, a la Presidencia a través de unas instituciones que les han permitido esta carrera, ¿no? Entonces, claro, es difícil que uno mismo cambie las reglas del juego que le han beneficiado, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, lo que está ocurriendo ahora yo creo que es muy interesante porque el Gobierno ha hecho una propuesta que incluye varios temas, pero entre ellos favorecer, por ejemplo, la iniciativa legislativa de la Presidencia. O sea, el Gobierno se pide más refuerzos para el presidente, ¿no? O la Presidencia misma, en realidad. El presidente Calderón, ¿no?, ha propuesto una reforma que incluye varios puntos de refuerzo del propio presidente, ¿no? Algún gobernador, como el Estado de México, que probablemente espera tener acceso a la presidencia, está proponiendo también algo similar, ¿no? También reforzar poderes del presidente, aunque sean de diferentes partidos, es decir, en base a sus expectativas, ¿no? En cambio, los senadores del PRI, por ejemplo, han hecho otra propuesta en la que más bien se tiende a reforzar el papel del Senado. O sea, los senadores proponen reforzar el Senado. Y así sucesivamente, ¿no? Algunos diputados del PRD, por ejemplo, proponen claramente reforzar la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, no solo son los partidos los que proponen medidas que piensan que les podrían favorecer desde un punto de vista más o menos partidista o egoísta, ¿no? Sino también las propias instituciones que atraviesan los partidos, ¿no? Dentro del mismo partido hay varias opiniones. Entonces, varios intereses también, ¿no? Algunas de estas propuestas yo creo que no son incompatibles, porque no siempre son contradictorias, sino que hablan de cosas diferentes. Y yo creo que se podrían sumar muchas de ellas. O sea, reforzar la iniciativa legislativa del presidente, por ejemplo, es una propuesta que yo creo que podría ser aceptable, pero controlar que el Congreso controle el gabinete, o al menos los nombramientos de algunos secretarios, como ha propuesto un grupo del PRI, por ejemplo, a mí también me parece muy positivo, porque son dos propuestas que vienen de campos distintos, ¿no? Pero se podrían complementar, porque eso podría favorecer el diálogo, la negociación entre el partido más grande de la presidencia y la mayoría del Congreso. Claro. Yo creo que el objetivo finalmente para gobernar bien es que el presidente tenga mayoría en el Congreso. Entonces, como eso ya no va a ocurrir con un solo partido, muy probablemente, como había ocurrido en la época anterior del PRI, como probablemente no va a haber un partido que tenga mayoría absoluta a presidencia de la Cámara de Diputados y mayoría en el Senado, probablemente, entonces hay que negociar un acuerdo
entre varios partidos. Y entre los distintos poderes del Estado, ¿no? Para favorecer que los poderes del Estado cooperen. De acuerdo. O sea, incluso la segunda vuelta presidencial que hemos comentado antes, ¿no? Tiene varias ventajas, yo creo. Una es que impide que un candidato minoritario con mucho rechazo pueda ganar, porque en la segunda vuelta ganará pues el más aceptable de los que queden, ¿no? Pero también en ese periodo fuerza una coalición. O sea, el candidato del tercer partido y el cuarto, de los que sean, ¿no? Todos los demás, tienen que decir a quién apoyan, de los dos que van a la segunda vuelta. Entonces, en la segunda vuelta se tienden a formar dos grandes coaliciones de varios partidos, incluido el tercero especialmente, pero también los menores, ¿no? Y que eso puede prefigurar, si el candidato gana con ese apoyo, puede prefigurar también una coalición, una alianza en el Congreso. Y eso sería la solución. Yo creo que el presidente elegido contara con un apoyo de más de un partido, probablemente, que pudiera tener mayoría en el Congreso y formar incluso el gabinete de coalición entre varios partidos, ¿por qué no? Como ocurre en muchos países, en Brasil, por poner un ejemplo, en Chile, en muchos países, ¿no? Que han funcionado bastante bien. Y eso ya permite tener una mayoría para toda la legislatura, ¿no? Pero que funcionara, ¿no? Que llegaran a los acuerdos. Eso es muy difícil, ¿eh? O sea, negociar de un acuerdo entre varios partidos que han competido entre ellos para luego apoyar el mismo presidente o un gabinete de coalición. Eso es difícil, por supuesto, pero una vez se consigue, eso te da un margen de que toda la legislatura se sabe que se cuenta con una mayoría estable para legislar y gobernar. De otro modo, lo que ocurre actualmente es que hay que negociar ley por ley. Cada ley hay que negociar una mayoría. Esto es mucho más dificultoso en la práctica. Sí, esa misma negociación se tiene que hacer para cada tema distinto, para cada ley. Y en muchos casos no se consigue. Por eso la legislación es de menor calidad, yo diría, ¿no? Claro. Me están mandando a un corte, pero quisiera que regresando pudiéramos... Veo que es positivo que las fuerzas políticas y que los poderes del Estado estén discutiendo entre ellos. Eso es una negociación muy positiva. Ajá. Pero quisiera preguntar, ¿esta negociación afecta, le da un costo a la sociedad, a la ciudadanía? Así que lo platicamos después del corte. Gracias. Durante 2009, se clasificaron y catalogaron 53.559 volúmenes, pertenecientes a las 58 bibliotecas del Sistema Bibliotecario Universitario, 2 de ellas creadas en el año que se informa, conformando un acervo total de 740.457 ejemplares, 443.712 títulos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa. Doctor, habíamos mencionado que era positiva esta discusión, este debate, al menos ya hay esta negociación, esta discusión de hacia dónde debe de ir la sociedad mexicana. Pero de pronto pareciera que la sociedad o la ciudadanía queda al margen. Hay como una especie de que se ve a los partidos políticos discutiendo en su propio lugar y la sociedad está en otro lugar, afuera, y no tiene, digamos, los beneficios de aquella discusión. ¿Cómo hacer estos engarces? ¿O es correcto lo que se piensa, este imaginario que hay? No, la participación de grupos que ahora mismo están fuera de las instituciones también es muy positiva. Pero ha habido algo. Yo estos días he tenido ocasión de conversar con algunos grupos de cívicos, ciudadanos y grupos de opinión diversos que están haciendo propuestas que, como decía antes, no son necesariamente contradictorias con las propuestas que hace el Gobierno o los grupos del Congreso. Por ejemplo, insisten más en temas como candidaturas independientes. Bueno, me parece positivo. No subir las barreras para que pueda registrarse un partido político. Rebajar el financiamiento público de los partidos para que haya más igualdad de acceso a los recursos financieros de campaña, ¿no? Referéndums, iniciativas legislativas populares, todo eso es otro paquete de propuestas
cosas que más bien surge de grupos que no están ahora mismo dentro de las instituciones, ¿no? Pero que tampoco son contradictorios necesariamente con lo que discutíamos antes, con la iniciativa legislativa del presidente o con el papel del Congreso con respecto al gabinete. Son cosas diferentes y por tanto se podrían también sumar, ¿no? Entonces, ese actor es importante, claro que sí, para que haya un consenso en la reforma institucional que luego permita que esas instituciones sean legitimadas por la sociedad y sus decisiones sean aceptadas, ¿no? De acuerdo, o sea, sí hay participación ciudadana. Bueno, usted sabe mejor hasta qué punto lo hay, pero en todo caso es positivo que una reforma institucional importante se haga no solo por pacto entre cúpulas de los partidos, sino también con consenso social de opinión pública, para que luego esas reformas sean aceptables en su funcionamiento. Quiero agradecerle mucho esta entrevista, doctor Joseph Colomer. Ha sido muy rica todo lo que nos ha dicho usted y esperemos que siga usted participando para que esto fluya y que la sociedad mexicana tenga los beneficios que se desean. Muchas gracias. Un placer, gracias. Y gracias a ustedes también. Recuerden Ciencia y Caminos, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México, horizontes para ver la investigación científica de nuestra universidad. Soy Felipe González Ortiz. Buenas tardes. Corte, muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, también. Gracias. No, sí salió. La Universidad Autónoma del Estado de México participó con el Gobierno del Estado de México en la coedición de 5 libros que forman parte de las colecciones inscritas en la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario.